Una vez más con ustedes, Claudio Saucedo desde Argentina. Quiero compartir con ustedes algo muy importante de parte del Pastor MacArthur. Estoy aquí en gti.org en la sesión de emisiones, que son los programas, las enseñanzas del Pastor MacArthur que se publica para la sesión de radio o también de podcast en internet. Son enseñanzas de 20 minutos, 25, no llega a la media hora, donde se comparten muchas enseñanzas, series del Pastor MacArthur enseñando la Escritura, y en este contexto de emisiones, que esto puede encontrar en gti.org en la sesión de emisiones. Yo aquí lo tengo traducido al español y fíjese que dice: en el programa de hoy se publicó miércoles 30 de abril 2025, viviendo en anticipación del regreso de Cristo, parte 1. Fíjese que dice la transmisión de hoy. Bueno, lo que le voy a compartir, porque al final de cada enseñanza MacArthur hace un comentario. No siempre, en los últimos tiempos no se escuchó comentarios de MacArthur al final, pero ahora sí, porque recuerde que MacArthur también estaba con su problema de salud en los últimos 2 años, podríamos decir. Y MacArthur ahora, en ese contexto también, recordarle que recientemente publiqué aquí en mi canal la noticia de que MacArthur apareció justamente aquí en Grace to You, hablando de que ya no tiene problema de salud, que se está mejorando, que está tomando fuerza, que quiere volver al ministerio, y de hecho volvió porque lo vimos allí en los estudios de Grace to You. Así que vamos a escuchar una pregunta de parte del pastor Phil Johnson y una respuesta de MacArthur en este contexto escatológico que la serie comenzó hace una semana atrás o 2, enseñando escatología bíblica de parte del pastor MacArthur, que son enseñanzas de MacArthur a lo largo de todo su ministerio. Son enseñanzas que tienen bastante años, y al final MacArthur hace un comentario actual. Entonces lo que vamos a escuchar es actual, porque por lo que vamos a escuchar usted se va a dar cuenta que es un comentario final que MacArthur hace a su enseñanza de años atrás. MacArthur hace un comentario actual. Entonces voy a ir a, por cierto, aquí puede encontrar en la sesión de gti.org broadcast /radio. Aquí puede leer, yo le estoy colocando la dirección, y aquí puede encontrar, por ejemplo, localizador de estaciones, podcast, aplicación de sermón, Audio Now. Así que son diferentes enlaces que usted, si usted va y visita, usted podrá escuchar todos los programas radiales, enseñanzas de MacArthur, en esta parte que dice aquí que tiene opciones, 4 opciones para escuchar los mensajes del pastor MacArthur. Bueno, voy a ir, aquí tengo el audio en MP3 de esta enseñanza que le quiero compartir, del comentario final de MacArthur a esta enseñanza, que tiene que ver con viviendo con anticipación al regreso de Cristo. Así que importante esto que vamos a escuchar. Comencemos. Yo lo voy a estar compartiendo, por ejemplo, aquí. Fíjese, esto es, aquí yo tengo todo en español para leer junto con ustedes y al mismo tiempo escuchar la pregunta primero de Phil Johnson y luego la respuesta del pastor MacArthur. Así que vamos a escuchar y a leer junto esta respuesta de MacArthur muy importante sobre escatología bíblica, sobre el estudio de los últimos tiempos. Vamos a ver, aquí está, cuando va finalizando la enseñanza de MacArthur. And if our life is right, we have no shame because we have no unconfessed and repeated sin, then we can eagerly anticipate the coming of Jesus Christ. Fíjese, se da cuenta que es una enseñanza bastante viejita, una enseñanza que tiene sus años de MacArthur. We long for him to return. Ahí termina. That's John MacArthur, pastor, author, and chancellor of... Ahí está el pastor Phil Johnson. Vamos a ir a la transcripción que tengo aquí. Aquí está. Y vamos a escuchar
al pastor Phil Johnson. That's John MacArthur, pastor, author, and chancellor of the Masters University and Seminary. Where in the world is history headed? That's the title of John's current study of biblical Ahí está, John, lo que estamos viendo, atención cuando comienza esa parte. prophecy here on Grace to You. Now, John, what we're seeing in this study about divine wrath and what's ahead for our world, it really is terrifying to think about. So, here's a question. Is the fear of judgment a legitimate motive for turning to Christ? Is fear a healthy thing to cultivate? Presta atención a la pregunta del pastor Phil Johnson a MacArthur. John, lo que estamos viendo en este estudio sobre la ira divina y lo que viene para nuestro mundo realmente es aterrador de considerar. Así que de aquí va una pregunta. ¿Es el temor al juicio un motivo legítimo para volverse a Cristo? ¿Es el temor algo saludable que debemos cultivar? Presta atención a esta pregunta de Phil Johnson a MacArthur porque uno escucha, yo personalmente he escuchado a muchos pastores que no se dedican a enseñar escatología porque no tienen convicciones escatológicas y no enseñan, no predican sobre escatología, ni siquiera en sus iglesias locales pareciera, y en internet menos que menos. O sea, estos pastores son de aquellos que te dicen que no tenés que predicar o enseñar escatología porque eso asusta a las personas, a la gente. Le causa temor, desesperación a las personas cuando se le enseña escatología o el libro de Apocalipsis, donde vemos juicios por todas partes cayendo sobre el mundo entero, y eso muchos pastores tienen miedo de enseñar, de predicar. Incluso se nos acusa a nosotros que sí queremos enseñar y enseñamos escatología y predicamos, y estamos constantemente analizando incluso noticias actuales desde una perspectiva profética, escatológica. A muchos eso no le gusta, a muchos pastores no le gusta eso y se nos acusa de sensacionalistas, de querer causar miedo a la gente y un montón de cosas, delirios que no tiene sentido, porque nosotros vemos que el propio Señor Jesús habló escatológicamente de los tiempos finales, por ejemplo Mateo 24, en el contexto de la tribulación de 7 años. Entonces fíjese la pregunta que hace Phil Johnson a MacArthur. ¿Es el temor al juicio un motivo legítimo para volverse a Cristo? ¿Es el temor algo saludable que debemos cultivar? Preste atención a la respuesta del pastor MacArthur, una respuesta actual. Well, absolutely. And I think it's summed up in a statement the Apostle Paul made to the Corinthians when he said this, because of the fear of the Lord we persuade men. God intends to terrify sinners. Impresionante aquí lo que dice MacArthur. Fíjese que dice, Dios tiene la intención de aterrorizar a los pecadores. Y fíjese que no es que esto lo dice MacArthur y tenemos que decir, wow, amén. No, lo que está diciendo MacArthur lo dice la palabra de Dios también. Y cita al apóstol Pablo. Pablo hizo a los corintios cuando dijo, creo que se resume en una declaración que el apóstol Pablo hizo a los corintios cuando dijo, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Dios tiene la intención, dice MacArthur, de aterrorizar a los pecadores. Entonces, no lo está diciendo MacArthur, también lo dice la Biblia. MacArthur lo dice obviamente, lo dice con base bíblica. Por ejemplo, aquí lo que dice el apóstol Pablo, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Tremendo esto. Voy a agrandar un momento para leerlo más grande y continuamos. Vuelvo un momento. God intends to terrify sinners. What purpose would be in God's mind to reveal so much about hell? Dice MacArthur, ¿cuál sería el propósito, por ejemplo, en la mente de Dios para revelar tanto sobre el infierno? Jesus talked a lot more about hell than he did about heaven. Jesús habló mucho más del infierno que del cielo. Amén.
He talked about the weeping and wailing, the gnashing of teeth, the eternal darkness, separation from God, the horrors of hell. And he talked about it frequently. Entonces, el propio Señor Jesús, por ejemplo, aterrorizó y aterroriza en las Escrituras con el infierno, hablando del infierno, predicando y enseñando sobre el infierno. Por eso MacArthur hace la pregunta aquí: ¿cuál sería el propósito en la mente de Dios para revelar tanto sobre el infierno? Si no debemos asustar a las personas, no con esa intención de asustar, sino que cuando enseñamos escatología bíblica de esas profecías futuras que todavía no se cumplieron y que se van a cumplir en un futuro muy próximo, por ejemplo, los juicios de Dios sobre el mundo entero que se revelan en Apocalipsis, no es con la intención de asustar a las personas. Incluso si hay una intención, es válida, porque de esa manera las personas pueden venir a Cristo. Y esa es la pregunta que hace Phil Johnson a MacArthur. Y MacArthur dice: Dios tiene la intención de aterrorizar a los pecadores. Y ahí MacArthur hace la pregunta: ¿cuál sería el propósito en la mente de Dios para revelar tanto sobre el infierno? Jesús habló mucho más del infierno. Fíjese, Jesús habló mucho más del infierno que del cielo. Habló del llanto y crujir de dientes, de la oscuridad eterna, de la separación de Dios, de los horrores del infierno, y lo hizo con frecuencia. Tremendo esto que dice MacArthur. Continúa MacArthur, atención. Vuelvo un momento así que vamos a ir escuchando constantemente para avanzar. Well, absolutely. And I think it's summed up in a statement the Apostle Paul made to the Corinthians when he said this: because of the fear of the Lord, we persuade men. God intends to terrify sinners. What purpose would be in God's mind to reveal so much about hell? Jesus talked a lot more about hell than he did about heaven. He talked about the weeping and wailing, the gnashing of teeth, the eternal darkness, separation from God, the horrors of hell. And he talked about it frequently. And the warnings, not only of our Lord throughout his ministry, but the warnings that come from the other writers of the New Testament, and the dire warnings of realities in the book of Revelation of what is to come, indicate that God endeavors to generate fear of judgment. Entonces continúa MacArthur y dice: y las advertencias no solo de nuestro Señor durante su ministerio, sino también de los demás escritos del Nuevo Testamento, y las advertencias severas sobre realidades que vienen en el libro de Apocalipsis, indican que Dios procura generar temor al juicio. Mire qué importante esta parte. Entonces, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, vamos a poner en negrita, vamos a subrayar esto. En el libro de Apocalipsis indica, dice MacArthur, que Dios procura generar temor al juicio. Por algo está escrito en la palabra de Dios. Y lo que encontramos en el libro de Apocalipsis: Dios procura generar temor al juicio. Así que todo ese argumento de muchos predicadores, que dicen ser también algunos de sana doctrina, que vienen con ese argumento de no dejen de aterrorizar a la gente, de desesperar a la gente, que tienen miedo y un montón de cosas. No, Apocalipsis indica que Dios procura generar temor al juicio. Punto. Continúa MacArthur. Voy a bajar un momento. Continuamos. You have that even in the Old Testament. When God first came down on Mount Sinai to give his law, the place was terrifying. Fire and smoke, and the people were terrified. Fíjese lo que dice MacArthur. Incluso lo vemos en el Antiguo Testamento, cuando Dios descendió por primera vez sobre el monte Sinaí para dar su ley. El lugar era aterrador, fuego, humo, y el pueblo estaba lleno de temor. Vamos a bajar un momento. Voy a bajar esto abajo para leerlo completamente, para seguir lo que dice MacArthur. Aquí está. Vuelvo un momento. Un momentico. Ahí está. Judgment. You have that even in the Old Testament.
When God first came down on Mount Sinai to give his law, the place was terrifying. Fire and smoke, and the people were terrified at the arrival of God. And God was saying, this is my law, and with this law comes fiery, fierce judgment. It was almost like a preview of hell when he brought his law down on Mount Sinai. So, ahí está. Entonces, incluso en el Antiguo Testamento, cuando Dios descendió por primera vez sobre el monte Sinaí, cuando dio la ley, el lugar era aterrador, fuego, humo, y el pueblo estaba lleno de temor ante la llegada de Dios. Y Dios estaba diciendo, esta es mi ley, y con esta ley viene un juicio ardiente y feroz. Fue casi como una antesala del infierno cuando trajo su ley sobre el monte Sinaí. Tremendo argumento bíblico da del pastor John MacArthur. Fíjese lo que es tener conocimiento bíblico, y cuando muchos predicadores en la era moderna, muchos no tienen trayectoria, delirando 2-3 horas de emisiones en directo, en vivo, donde se sientan 3 o 4 supuestamente conocedores intelectuales más del mundo que de la escritura, hablando sobre escatología, por ejemplo, y diciendo no, que no es importante, no, porque eso asusta a la gente. Bueno, son personas que se los conoce solamente por internet, pero no tienen ninguna trayectoria en el ministerio, como por ejemplo lo tiene el pastor MacArthur, que es alguien que realmente ha dedicado su ministerio, en su ministerio, a estudiar la sola escritura, cuando ni siquiera existía esta tecnología moderna que existe hoy. Hago esta comparación porque es impresionante el delirio que hay hoy en día escuchando a personas queriendo ser maestros cuando no son, cuando ni siquiera tienen currículum o experiencia en el ministerio, más que solamente salir detrás en vivo, detrás de una cámara. Entonces, aquí hay un fundamento bíblico de parte del pastor MacArthur en el Antiguo Testamento. Así que, continúa MacArthur, así que, no, el temor es una realidad muy importante en el Evangelio. Vamos a bajar un momento y continuamos. Fíjese que aquí aparece una palabra actual para que usted vea que este comentario que MacArthur hace al final de esta enseñanza en las emisiones radiales es un comentario de MacArthur actual. No, fear is a very important reality in the gospel. I tried to do that in a message I gave during the COVID event on a Sunday. Ahí está. Dice MacArthur, traté de mostrar eso en un mensaje que di durante la pandemia de COVID un domingo, sobre a quién deberías temer realmente, o a qué deberías temer. About who you should really fear, or what you should fear. You shouldn't fear a virus, but you better fear God, the one who destroys soul and body in hell. Ahí está. El mensaje de MacArthur, en aquel tiempo, en la pandemia de COVID, dijo MacArthur sobre a quién deberías temer realmente, o a qué deberías temer. No deberías temer a un virus, pero más te vale temer a Dios, al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, decía MacArthur, y eso lo compartí aquí en mi canal. Tremenda enseñanza de MacArthur. Continúa MacArthur, voy a bajar un momento. Vamos a aquí. So knowing the fear of the Lord, says Paul, we persuade men. That also is a missing element in contemporary preaching and church ministry. When do you hear people trying to terrify sinners with the reality of judgment? It's a failure. It's disobedience. It's a disregard for a motivation that the Lord Jesus himself used to bring sinners to faith. Impresionante lo que dice aquí MacArthur. Este es el final. Aquí termina MacArthur con la respuesta a la pregunta de Phil Johnson. Entonces dice MacArthur nuevamente, así que conociendo el temor del Señor, dice Pablo, persuadimos a los hombres.
ese también es un elemento que falta en la predicación y ministerio de la iglesia contemporánea de hoy. Y aquí MacArthur pregunta, fíjese lo que dice: ¿Cuándo escuchas a alguien intentando aterrorizar a los pecadores con la realidad del juicio venidero? Profecía bíblica futura, escatología futura, de los tiempos finales, de lo que ha de suceder en un futuro muy próximo. Cuando escuchas a alguien intentando aterrorizar a los pecadores con la realidad del juicio, es un fracaso, dice MacArthur, es desobediencia. Así que muchos están fracasando en el ministerio de la enseñanza bíblica, están fracasando, están en desobediencia. Es una falta de respeto hacia una motivación que el mismo Señor Jesús utilizó para llevar, atención con esto, para llevar a los pecadores a la fe. Así que enseñar escatología bíblica, enseñar sobre esas profecías futuras que han de suceder en un futuro muy próximo, hay que hacerlo, es bíblico, están en la sola escritura y hay que enseñarlo, hay que predicar, porque eso va a llevar a los pecadores a la fe. Es totalmente bíblico, incluso si hay esa intención de que la gente entre en conciencia de tener miedo, porque realmente hay que tener miedo y esa es la intención en última instancia, porque lo que nosotros vemos, lo que ha de suceder en el tiempo de la tribulación de 7 años, y usted póngale el año que quiera, si quiere, si usted no comparte esos 7 años, bueno, el tiempo de tribulación y gran tribulación es una realidad futura que va a suceder, y lo vemos, por ejemplo, comenzando en Apocalipsis 6 en adelante, juicios sobre el mundo entero terroríficos. Así que ¿cómo la gente no va a conocer eso? ¿Cómo no le vamos a predicar o enseñar a las personas sobre lo que viene al mundo? Es terrorífico, y MacArthur lo ha dicho una y otra vez en sus enseñanzas, en sus últimas enseñanzas que él venía enseñando y predicando en Grace Community Church. Entonces, es bíblico. Y aquí vimos la pregunta que le hizo Bill Johnson a MacArthur: ¿es el temor al juicio un motivo legítimo para volverse a Cristo? Claro que sí. La gente necesita escuchar lo que viene al mundo en un futuro muy próximo y que puedan venir a Cristo, arrepentirse. Y Dios va a usar su palabra, su escatología, para atraer a las personas a Cristo. Así que quería compartir solamente este breve comentario que MacArthur hizo en el programa radial que se publica día a día, de lunes, creo que incluso hasta el fin de semana. No sé si, a ver un momento, vamos a ver, aquí está, estos programas radiales de MacArthur, vamos a ver, aquí está, diferentes enlaces, se publica todos los días una enseñanza nueva del pastor MacArthur. Ahora hay una nueva que es en el contexto de lo que le compartí, que es de este miércoles 30 de abril 2025. Así que aquí puede visitar gti.org y visitar la sesión de emisiones radiales, programas, enseñanzas de 20 a media hora, enseñanzas bíblicas del pastor MacArthur, y ahora hay una serie de enseñanzas escatológicas. Así que seguramente MacArthur, si vuelve al púlpito, va a continuar su enseñanza, su serie en el libro de Apocalipsis. Así que comparta este video si le gustó, comente qué usted piensa sobre esto, dele me gusta a este video, suscríbase a este canal si no lo hizo todavía. Saludos y bendiciones.